buenas tardes, les doy la bienvenida a Zona de Servicio una vez más en este miércoles 23 de febrero, son las 12:05 del día. Espero que la estén pasando muy bien y les invito siempre a que se queden conmigo durante los siguientes 45 minutos porque estaremos hablando de diferentes temas. 55 minutos, perdón, ya les andaba quitando todo un bloque. Bueno, yo soy Cristina Arana, como siempre es un gusto estar aquí. Agradezco a Rocío González que me está ayudando en la producción, a Omar Machán que todavía está acá en los controles, y ahora sí que Zona de Servicio vamos a iniciar de lleno con la información porque ya se encuentra en la línea nuestro invitado, nuestro primer invitado, que es Luis Alberto Robles. Él es director de la Escuela Politécnica, que es conocida como el Poli Belénes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. No, pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada, sobre todo para explicarnos a quienes nos estén escuchando y que estén interesados en saber cuál es la oferta académica que ahorita trae esta escuela, porque pues recuerdo que ahorita en febrero están las inscripciones. Es correcto, justamente tenemos todavía unos días para inscribir a los jóvenes a que aspiren a nuestra escuela, que es la Escuela Politécnica Ingeniero Jorge Matute Remos. Efectivamente estamos ubicados en la parte de Belénes, en la calle de La Grana, 430, exactamente la calle que entra al rastro municipal a espaldas del CUSEA. Es la Escuela Politécnica Ingeniero Jorge Matute Remos, que pertenece a nuestra Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, Cristina. Y bueno, pues platíquenos cuáles las materias que pueden cursar para jóvenes de qué edades. Claro, mira, esta es una escuela que ofrece exclusivamente educación tecnológica. Nuestra oferta académica comprende 7 programas diferentes. De esos 7 programas diferentes, 5 de ellos son tecnólogos profesionales y 2 de ellos son bachilleratos tecnológicos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Los tecnólogos son carreras que son de 8 semestres y salen los jóvenes con un título de tecnólogos. Los jóvenes que estudian los 2 bachilleratos tecnológicos que tenemos son de 6 semestres y también son jóvenes que salen con su especialidad en administración o su especialidad en gestión aduanal. Los jóvenes que estudian las carreras de tecnólogos, que son 5 diferentes, una de ellas se llama Procesos de Manufactura Competitiva, que son jóvenes que salen aprendiendo a operar y controlar máquinas, que saben aplicar sistemas de gestión de calidad y hacen servicio social y hacen prácticas profesionales. La otra carrera, que se llama Tecnólogo Profesional en Energías Alternas, es otra carrera de 4 años, de 8 semestres, en donde los jóvenes van a aprender a instalar y a dar mantenimiento a todos los sistemas alternos de energías, como el tema del viento, el tema del sol, el tema del agua, en donde ellos podrán organizar proyectos también de emprendimiento. La otra carrera es la de Tecnólogo Profesional en Informática. Es la más conocida porque es una carrera que ya tiene más tiempo en el medio, que por supuesto los jóvenes van a saber manejar, instalar sistemas, trabajar en internet, trabajar la reparación de máquinas y además la construcción de programas para elaborar aplicaciones tecnológicas que pueden ser las famosas APP últimamente muy en boga. La otra carrera es la carrera de telecomunicaciones, Tecnólogo Profesional en Telecomunicaciones. Esta es una carrera por demás interesante porque sabemos que en la actualidad de operar y manejar equipos que tengan sistemas de telecomunicación son muy importantes. Van a saber instalar y configurar redes de comunicación y van a poder hacer equipos que hagan la medición para la instalación y mantenimiento de redes de telecomunicaciones. Sabemos que hoy en día eso es un área muy importante, que es el tema de los celulares, por ejemplo, ¿no? La otra carrera que no he mencionado es la de Tecnólogo Profesional en Biotecnología. Esta es una de las carreras que tiene en este momento una vital importancia, porque los jóvenes van a ser competentes en poder elaborar productos alimenticios, en poder
manipular microorganismos para uso industrial, van a poder tratar desechos urbanos para convertirlos en procesos biotecnológicos, y además tiene un área de oportunidad de la investigación y de insertarse en el mercado agroalimentario de manera inmediata. Esas son nuestras 7 carreras. Todas ellas tienen la posibilidad de que los jóvenes, cuando egresan, pueden aspirar a cualquier licenciatura, aún y sea de otra área del conocimiento. Es decir, un joven que estudió biotecnología, si en el camino decide que quiere ser psicólogo, puede estudiar psicología. Si decide ser arquitecto, puede estudiar arquitectura. ¿Por qué? Porque salen con un certificado de preparatoria que les permite ingresar a cualquier licenciatura. Hay algo muy interesante en esta escuela. Esta escuela se ha distinguido en estos primeros 5 años que tiene de su creación, que justo cumplimos años el día de mañana, 24 de febrero. Ya muy cerca del aniversario. Justo estamos en el aniversario, el día de mañana cumplimos 5 años, muchas gracias. Tiene algo muy interesante. Nos hemos convertido nosotros en una escuela promotora del emprendimiento. Queremos que todos los jóvenes que estudian con nosotros traigan ya la dinámica de estar pensando en ser emprendedores. Es decir, que no estén esperando solamente ser contratados o ser empleados de alguien o de seguir estudiando una licenciatura, sino que también estén pensando en que con lo que están aprendiendo, que son habilidades tecnológicas importantes, puedan ya pensar en un negocio, puedan ya pensar en hacer una estrategia para ser autoempleados o para generar negocios dentro del ámbito de lo que están aprendiendo. Y todos nuestros planes de estudio tienen ese eje transversal. Desde primero están aprendiendo comunicación, liderazgo, mercadotecnia, inglés para los negocios, con la intención de que estos jóvenes salgan muy preparados para insertarse al mercado laboral prácticamente de inmediato, porque además todas las carreras hacen prácticas profesionales. Esas prácticas profesionales estamos nosotros obligados, y lo cumplimos, a que los jóvenes vayan a empresas privadas de su especialidad y hagan su trabajo como tal. Y hemos tenido buen éxito porque tenemos un porcentaje de contratación de más o menos un 35% de los jóvenes que van a hacer sus prácticas, ya se quedan a laborar ahí, porque hay una característica particular de nuestra escuela, que es el trabajo en la actitud de los jóvenes para que tengan esa chispa de ser acomedidos, de ser puntuales, de ser ordenados, más el conocimiento técnico, resulta ser grandes candidatos para quedarse a laborar en las empresas. Oiga, Luis Alberto, ¿y a dónde pueden inscribirse? ¿Y hasta cuándo tienen, si es que quieren entrar a...? Tienen hasta este 28 de febrero, el trámite es en línea, en la página de la universidad, que se llama escolar.udg.mx, es ahí donde pueden inscribirse. Es un trámite en 4 pasos. La primera es registrarse, la segunda es realizar el pago del trámite, el tercer momento es el examen y el cuarto momento es entregar su certificado de secundaria. Todo eso pasa en esos 4 momentos. El primer momento es de hoy hasta el 28 de febrero, del 1 al 28 de febrero, el registro en línea. Y luego después viene el proceso de esperar el examen, del pago, luego el examen y luego los documentos, y el dictamen será publicado el día 8 de agosto, porque iniciamos clases el 11 de agosto. ¿Y en dónde pueden checar quienes tengan dudas? Digo, usted no lo acaba de comentar, pero quienes quieran checar muy bien la oferta académica, los precios. Sí, tenemos 3 vías de comunicación. Una de ellas es nuestra página de la escuela, que es politecnicamatute.cems.udg.mx. Ahí les podemos dar la información de las carreras. Ahí viene toda nuestra oferta académica de lo que acabamos de comentar. Tenemos el teléfono personal de tus servidores, donde me mandan un WhatsApp y yo les mando los trámites y todo lo que se requiera para hacer el trámite.
pueden venir a la escuela y aquí los acompañamos a hacer el registro, etcétera, etcétera. El costo del trámite es de 805 pesos. Ese es un pago único que se hace para la aspiración, y de tal suerte que los jóvenes que tengan dudas por tanta oferta académica vienen con nosotros y aquí les informamos en la biblioteca o aquí mismo en la administración todas las dudas que tengan de cualquiera de nuestras carreras y de una vez se inscriben. Muy bien, pues... ¿Sí, diga? Sí, no, Cristi, a la orden. No, pues nada más reiterarle a las personas que sí se da un certificado, o sea, aunque es una carrera técnica, sí hay un certificado que les puede servir para que sigan estudiando en la universidad o alguna otra carrera. Eso es muy importante decirlo, Cristi, que efectivamente sí pueden seguir estudiando cualquier licenciatura, independientemente de la carrera que tomen. Esa es una. La otra es que sí somos de la Universidad de Guadalajara, porque no es usual que las escuelas de la universidad tengan nombre. En el caso nuestro fue un tema realmente obligado de reconocer la trayectoria de este hombre ilustre de Jalisco, que es el ingeniero Jorge Matute Remus, y por ello es que nuestra escuela tiene su nombre. Pero luego de pronto dicen, bueno, y es de la UDG, claro, somos de la Universidad de Guadalajara, pertenecemos a la red de preparatorias de toda la Universidad de Guadalajara, del Sistema de Educación Media Superior. Nuestros jóvenes egresan con un certificado de preparatoria que además su título de tecnólogos les permite trabajar en cualquier momento y seguir estudiando sin ninguna restricción. Una pregunta que nos han hecho mucho es el límite o el rango de edad. No hay una restricción en ese sentido. Podemos recibir personas de 18, 19, 20 años, de la edad que sea, pueden ser inscritos. Somos una escuela que no limita ese tema de la edad para poder ser alumnos nuestros. Algo que es muy importante comentar es que sí tenemos una disciplina muy estricta en nuestra escuela, en donde sí estamos al pendiente con los padres de familia, tenemos muchísima vinculación, porque estamos convencidos que es una etapa que se requiere de ello, y hemos demostrado en estos 5 años que es la única manera de disminuir la deserción y la reprobación, y la comunicación con los padres de familia. Eso es parte de lo que pudiéramos hablar bien. Y que estamos estrenando una preciosa escuela de 10 edificios con todo el equipamiento que se requiere para cada carrera. Eso es algo inusitado en una escuela de la Universidad de Guadalajara, que estemos trabajando al 100% en una escuela nuevecita. Muy bien, pues le agradezco mucho entonces, Luis Alberto, habernos dado toda esta información. Ahí quedan los datos. Quienes estén interesados me mandan ahí un WhatsApp y yo les mando los datos que nos acaban de dar. Muchas gracias por la entrevista. Al contrario, Cristina, muchísimas gracias por tomarnos esta llamada y tomarnos en cuenta, y a Rocío González por el tema de la producción. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, muy buenas tardes. Hasta luego, gracias. Estuvimos platicando con Luis Alberto Robles, director de la Escuela Politécnica, conocida como el Poli Belénes. Nos vamos a un corte, ahorita regresamos con más a Zona de Servicio. Cultura de la paz. Diálogos para el entendimiento interpersonal. Ya regresamos a Zona de Servicio, ahora con otro tema. A las personas que me están mandando mensaje, ahorita les contesto con referente al tema de la Escuela Politécnica. Ahorita les mando lo que me están solicitando. Pero bueno, a lo largo de lo que nos resta de este programa, vamos a hablar sobre la justicia social, a propósito de que el pasado 20 de febrero se conmemoró. ¿Qué es la justicia social? Muy pocos conocemos cómo funciona, y se basa básicamente en tener una igualdad de oportunidades en cuestión o en materia de derechos humanos. Pero para hablar más y mejor del tema, me acompaña la abogada Clarisa Pérez. Muy buenas tardes. Hola, Cristi, buenas tardes y gracias por la invitación. El licenciado Fernando Reyes. Muchas gracias, Pati, por esa invitación, y ojalá que le sea de importancia al auditorio. Y la psicóloga Alejandra Cortés. Hola, Cristi, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues me gustaría que iniciáramos explicando básicamente qué es la justicia social y cómo podemos entenderla, porque a veces pareciera que son temas que no son de debate, pero cuando los entendemos nos damos cuenta de la importancia que tienen. Sí, Cristi, bueno, mira, es muy importante ubicarnos en todos los alcances que tiene este concepto que bien lo comentas. A veces uno dice, pues los vemos como conceptos fríos, distantes, ¿no? Justicia social, bueno, ¿y qué es eso? Bien, vamos pensando cuando se dio, va a ser muy ágil, pero vamos pensando cuando se dio este tema de la revolución industrial, que mira, empieza la producción en serie, estas grandes empresas, etcétera, etcétera, pero las condiciones en las que se dan estas producciones llegan a ser unas condiciones a veces infrahumanas. Mira, se menciona en algunos de estos datos históricos que las mujeres, imagínate, les daban opio a los niños para poder ellas salirse a trabajar, jornadas extenuantes, jornadas monótonas todos los días, hacer lo mismo, sujetos a las maquinarias, el humo contaminando la ciudad. O sea, fue una situación que bien generó un tema de un impulso económico, obviamente es la importancia de la revolución industrial, pero al mismo tiempo nos dimos cuenta que las condiciones eran diferentes y eran unas condiciones que no podíamos seguir sosteniendo a lo largo del desarrollo de la humanidad. Entonces comienza a haber también accidentes. ¿Qué sucede cuando los primeros trabajadores se empiezan a accidentar? Pues que entonces se dan cuenta de que perdían todo, perder el trabajo, perder las condiciones de una vida sana para seguir siendo productivo, la familia pues angustiada. Entonces se genera la necesidad de estos derechos sociales para empezar, y la necesidad de estos derechos sociales es precisamente empezar a regular, y lo vemos en las condiciones generales de trabajo. O sea, estamos regulando ya ciertos aspectos que nos ayudan: jornada laboral, salario, que el salario también tiene que ver con un aspecto de dignidad, cuánto ganas, cómo está la fuerza de trabajo, quién lo mide, cómo lo cuantificamos. Estamos viendo también algunas otras prestaciones en materia laboral. En México ahorita tenemos todavía grandes ventajas, hay aguinaldo, hay antigüedad, hay algunos aspectos pues que además vienen también a reforzar esto, porque por ejemplo tenemos un salario mínimo, y el concepto del salario mínimo tiene otros alcances. Por ejemplo, vamos a decir que es inembargable en términos generales. Entonces, esto es englobado lo que algunos de los aspectos que debemos revisar en justicia social. Pero ahora, más allá, con la globalización y con otros conceptos contemporáneos, justicia social nos lleva, imagínate, a revisar el tema de transitar de una economía informal a una economía formal, un trabajo que te dé protección social. Nos lleva también a evaluar la oportunidad de trabajo, ¿sí? Que tengamos también dentro de todo eso respeto a la cuestión de la equidad de género, y que esto nos debe generar, entre otras cosas, que tanto hombres como mujeres podamos desempeñarnos, ser productivos y hacer llegar a la familia los medios económicos para ser más prósperos. Y bueno, también en la justicia social se contempla a las infancias, se contempla al adulto mayor, se contempla a las personas con discapacidad, y justamente esto, ¿cómo viene a englobar en lo que ustedes hacen? Bueno, primeramente vamos a afirmar que a partir prácticamente del siglo XIX, la mitad del siglo XIX, es cuando emerge la situación del concepto de justicia social. Después vamos a tener los antecedentes, ¿verdad?, dentro de algunas declaraciones de las Naciones Unidas, y en 1944 la Declaración de Filadelfia, pero bien hasta el año 2008 es cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Organización Internacional del Trabajo, adopta prácticamente el concepto de justicia social y determina que el día 20 de febrero es el Día Internacional de la Justicia Social. Y prácticamente, pues sí, efectivamente engloba, primeramente sobre el criterio del siglo XIX, manejamos la situación de que la justicia social va en base a la situación de una justa distribución de la riqueza y la oportunidad, ahora sí, hacia el ámbito del trabajo. Y esos conceptos, pues, son los que en un momento dado vienen evolucionando para garantizar pues todos los señalamientos que ustedes han apreciado aquí, como la situación, ¿verdad?, de una vida llena de satisfacciones en cuanto a las necesidades básicas que tenga el individuo, y por lo tanto la igualdad en las oportunidades.
y esto es prácticamente lo que engloba la situación de la justicia social, ¿verdad? Tenemos nosotros también que en México también ha habido una evolución desde el punto de vista de la Constitución de 1917, después de esa conflagración de la Revolución Mexicana, donde muchos conceptos de ese contenido, ¿verdad?, de esa tendencia hacia la justicia para los más marginados, para los pobres, rescatándolos y tratando de encuadrar que las instituciones favorezcan pues a este sector para tener una situación de igualdad dentro de la sociedad y despresurizar la situación de la violencia en el orden social. En el aspecto psicológico, Alejandra, ¿cómo afecta socialmente esta pues desigualdad que existe en cuanto a las oportunidades? ¿Cómo afecta? Pues, por ejemplo, que a veces el dinero puede salir muy caro, ¿no? O sea, por estar trabajando nada de lleno y ganar el mínimo del mínimo, se desatiende a la familia. Entonces, ¿quién está educando a los menores? Se abre más la brecha de la desigualdad. O sea, para toda esta población vulnerable, pues les pega más sin dudar alguna, porque a veces también no se informan, es la clásica pues de que viven trabajando y el dinero les puede salir muy caro, ¿no? Entonces sí, también informarse, también acercarse un poquito o un mucho a esta población para que conozcan sus derechos y para que sepan cómo lo pueden hacer de una manera pues equilibrada, ¿no? O sea, porque muchas veces pues sí llevan el dinero a la casa, de todos modos algo muy mínimo, pero pues ya se va desatendiendo pues ahora sí que lo más valioso, ¿no? Entonces el internet, las malas influencias, todo lo demás es lo que está educando a los niños. Bueno, cuando se conmemora esta fecha nos va a recordar que justamente no existe esta igualdad ni en los salarios ni en las oportunidades, o sea, todo lo que acaban de mencionar, y justamente yo creo que hay que pensar cómo le podríamos hacer o cuáles son los sectores más vulnerables. Incluso lo podemos ver dentro de un mismo trabajo, ¿no? Que no es equitativo a lo mejor ni los sueldos, ni la cantidad de labor, ni la cantidad de horas, y esto se puede, yo creo que pues ser más visible en el comercio informal. Leía por ahí que México tiene las jornadas más largas a nivel mundial de trabajo, a comparación de por ejemplo, incluso Estados Unidos, que está muy pegado, trabajamos casi el doble. Entonces también como esto nos va alejando, ¿no?, de obtener la justicia social, y que también, por ejemplo, personas con discapacidad es un porcentaje que hay que cumplir, ¿no? Hay que tenerlo para cumplir. Entonces el comercio informal está lleno, más bien, es como la oportunidad. Entonces ahí no hay una justicia social. ¿Cómo le podríamos hacer o cuál sería la brecha para, a través del diálogo o de una construcción social distinta, pues lograrla? Bueno, hay diversas estrategias. Mira, hablamos de que cada estado tiene ciertas obligaciones y responsabilidades que cumplir para llegar precisamente a estas metas de eliminación de esa desigualdad. Por ejemplo, vamos a pensar una muy concreta que ahorita mencionabas, Cristi. Mira, el tema de esas estrategias con perspectiva de género, ¿sí? Mira, ahorita tenemos, yo diría casi prácticamente también una especie de revolución social, hasta cierto punto pacífica, a veces dice uno pacífica, porque estamos viendo que hay un proceso de empoderamiento de la mujer y que en todo caso ahorita tenemos más herramientas para poder llegar al tema de la impartición de justicia con perspectiva de género. Hay una expresión muy interesante cuando hablamos dentro del esquema de justicia social, y esto lo vemos ahí en las citas de la página de las Naciones Unidas. Mira, dice, desarrollo social y justicia social son indispensables para la consecución de la paz. Mientras siga habiendo la desigualdad, no vamos a tener paz como sociedad. Ahorita, por ejemplo, en el tema de la perspectiva de género, las mujeres tienen acceso al trabajo y también a condiciones de trabajo con perspectiva de género. Es decir, si una mujer da a luz, está embarazada y de repente pues ya llega al nacimiento, tiene acceso y debe tener acceso a un periodo de lactancia, ¿sí?
¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que en ese momento pues tienes que darle de amamantar al bebé. Entonces, esas son las políticas que debe reforzar el gobierno para poder estar implementando aspectos equitativos en el desempeño y en el aspecto laboral, entre otras cosas. También acceso, fíjate, en el caso del desarrollo social y en el tema económico, acceso a financiamientos, que también permitan a las empresas transitar de un ámbito informal a un ámbito formal. Entonces son una serie, un conjunto de estrategias las que nos dan esas condiciones para poder incorporarnos a ese gran reto que tenemos, es el acelerador de la creación de empleos y acceso a la formalidad. Muy bien. Bueno, con esta reflexión nos vamos a ir a un corte. Ahorita regresamos para seguir hablando de este tema sobre la justicia social. Escucha, siente. Cultura de la paz. Diálogos para el entendimiento interpersonal. Por acá nos escribe Francisco Gutiérrez, dice, referente al salario mínimo, este está como base, pero no es un valor meramente real. Creo debería de hacerse por hora, porque siempre quedan los huecos que se dan, y esto los dueños de las empresas, junto con su contador, hacen artimañas necesarias con las cuales afectan a los trabajadores, y de ahí se aprovechan también con las horas extras y los días feriados. Y también Adriana nos dice, buenas tardes Cristina, las personas que ya estamos casi en los 50, ya no tenemos oportunidad de empleo aunque seamos profesionistas por la edad. Y justamente en esto de la justicia social, de acuerdo con la UNICEF, dice que todas las personas tenemos necesidades básicas comunes que se traducen en derechos humanos fundamentales, el derecho a la propia identidad, a la supervivencia, a la educación, a expresarnos con libertad y a ser tratados con dignidad y respeto. Esto por mencionar algunos ejemplos. Entonces, ¿cómo podemos acceder a todo esto que muchas veces se va perdiendo? Y lo decíamos, ¿no? En el ámbito laboral se refleja, acá ya tengo la fuente que les decía, dice, en México trabajamos hasta 2.225 horas al año, en Corea 2.069 y casi el doble que en Alemania, que son 1.363 horas al año. Bien. Cristi, la Asamblea de las Naciones Unidas reconoce que el desarrollo social y la justicia social son indispensables para la consecución y mantenimiento de la paz y la seguridad en las naciones, y entre ellas, y que a su vez el desarrollo social, la justicia social no pueden alcanzarse si no hay paz y seguridad o si no se han respetado todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Esto quiere decir de que todavía nosotros no tenemos la capacidad de llegar a esos límites, ¿no? Mientras el liberalismo, sí, generacionalmente concibe que es una serie de oportunidades de protección a la iniciativa privada para desarrollar fuentes de trabajo y con ellos el empleo, y justificar así salarios que en un momento dado le den al obrero la oportunidad de satisfacer lo que ha señalado las necesidades básicas, mientras que el socialismo es la intervención del Estado y supuestamente bajo la intervención del Estado lograr prácticamente la justicia social. Pero hay una situación, los países más desarrollados, definitivamente, con mayor calidad de vida, suelen ser los que promueven y protegen la justicia social. Y prácticamente está en base a una situación de mayores salarios, de mayores oportunidades, mayores prestaciones para el obrero, para que la sociedad pueda desarrollarse, si no en ámbito igualitario, sí con oportunidades y con posibilidades de superación desde el punto de vista, ¿verdad?, de las clases marginadas. Justamente lo comentaba Alejandra hace un momento de cómo el hecho de dedicarle más de pues la mitad de tu día a estar trabajando te va quitando todas estas oportunidades, ¿no? Como acá decimos, la justicia social también es la libertad a expresarnos, a tener una vida digna, que llámese vida digna lo que cada quien decida, ¿no? Entonces, ¿cómo la justicia alternativa también nos puede ayudar a irnos por este camino de alcanzar la justicia social? Bueno, yo creo que aquí las herramientas que existen a través de la justicia alternativa sí son una opción, sí lo son, porque
Vamos a hablar de esos detonantes de este tema de desigualdad. ¿Cuáles son los detonantes? Estamos viendo crisis financieras, crisis de inseguridad, crisis de pobreza, crisis de exclusión, crisis de desigualdad, ¿sí? Y entonces estas situaciones llegan a lo más, digamos, a lo más básico, llegan a la familia, por ejemplo, ¿sí? Y entonces cuando llegan a la familia empezamos a ver cómo se empieza a desmoronar algunas cuestiones. Sucede que precisamente tuvimos algunos asuntos ahí en el Centro de Mediación número 75, en donde llegaba y decía la señora, ¿sabes qué? Es que mi marido perdió el trabajo ahora con el tema de la pandemia y yo no veo la puerta, no sabemos qué hacer y nos vamos a divorciar porque ya tuvimos unos problemas muy graves, porque él no entiende que necesitamos tener que él tiene que tener un trabajo y tiene que apoyarnos para el tema de la manutención. Y ahí es donde nosotros vamos a buscar esas posibilidades a través del diálogo, en donde tenemos que evaluar cada caso en particular. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Mira, siempre dentro de todo ello, si básicamente el problema era que el marido no tenía trabajo, yo creo que aquí era importante ubicar también a la señora y decirle, mire, sabe que si usted realmente considera que si su marido es un buen padre, si realmente cuando él tenía posibilidad le estuvo dando aportando para los alimentos, si no tiene algún problema de violencia, no hay golpes, no hay esto, pues entonces aquí más bien la alternativa sería coadyuvar y ver otras opciones de ingreso para la familia. A veces es importante que alguien te quite la venda de los ojos, porque lamentablemente cuando estamos en el conflicto no vemos más allá. Y entonces queremos encontrar soluciones rápidas que a veces son puertas falsas. Aquí lo importante es no busquemos puertas falsas. A través del método alterno vas a tener una asesoría de alguien que va a estar viendo de fuera el problema, y eso es muy importante porque te va a dar un poquito más de claridad y te va a poder establecer vamos a decirlo así, ¿no? El mapa con otro tipo de elementos que te puedan ayudar. Aquí, miren, hay un fenómeno interesante. Tuvimos esa revolución industrial, pero hay que tomar en cuenta que estamos en una tercera revolución tecnológica que nos da muchas herramientas. Ahorita incluso podemos trabajar desde la casa y buscar otras opciones para obtener un ingreso que no sea necesariamente ir a checar una tarjeta de las famosas de los empleos de que llego checo y al final también, ¿verdad? Mi jornada. Entonces, hay fenómenos, yo incluso me atrevo a mencionarles este otro fenómeno que se da en este momento, combinado la pandemia con tecnología y todo el fenómeno social que estamos viviendo en el mundo, hay que decirlo, ese concepto del gran desempleo que se dio, en donde vemos que en algunos países, cambiando la modalidad, las personas encontraron otras fuentes de trabajo, dejaron de ir a las oficinas y se dedicaron, por ejemplo, a llevar alimentos a ciertos hogares en donde no podían salir, se dedicaron, por ejemplo, a hacer programas educativos por internet, se dedicaron, por ejemplo, a hacer eso que es una situación interesante, si sabes que voy a hacer yo otro tipo de actividad que ya no es la tradicional, es a lo que queremos llegar. Entonces, ¿qué sucede con la justicia alternativa? Que vamos a tener ahí a un profesional que nos va a dar herramientas para ver otras posibilidades y que eso nos pueda funcionar para no llegar a una descomposición social que nos genere más problemas. Esa es la realidad. Licenciado. Pues sí, efectivamente, ustedes han señalado muchas situaciones, pero eso se debe también a la sociedad, que tenemos una desigualdad permanente. Y la tenemos no solamente desde el punto de vista del trabajo, y un gran número de personas desempleadas que dan oportunidad a lo que Cristi usted afirmaba, que era la situación informal del comercio. Y no obstante eso, también estos vienen a ser evasores ante el propio Estado, ¿verdad?, que exige la situación de que todos los ciudadanos tengamos que pagar impuestos, y esa es una fuga muy fuerte, ¿verdad?, para el erario público. Sin embargo, pues nosotros, mientras no tengamos unos niveles primeramente de educación, porque la educación es fundamental para el desarrollo de los pueblos, y si no lo tenemos, entonces viene todo lo demás, y como consecuencia de esa desigualdad viene también la violencia, viene también ese factor que puede en un momento dado destruir no solamente al Estado, sino todo el contexto social, y que estamos prácticamente inmersos, y lo tenemos como una realidad permanente en nuestro país, donde estamos viendo focos de violencia en diferentes estados, y los índices de homicidios, ¿verdad? Unos violentos, ¿verdad?, no se pueden frenar, y entonces ahí es
también factores de falta de oportunidades. Y por ejemplo, si hablamos también del libre desarrollo de las personas, esto se podría pues ir a otros sectores de la población que son un poco invisibilizados, ¿no? Ahí ustedes cómo podrían pues ayudar, o a través de estos diálogos de la paz, cómo podrían, no sé, ayudarle a una familia que por temor a que su hijo con discapacidad salga a la calle a buscar una alternativa, o sea, una persona independiente. Si me permites, Cristi, están los programas sociales que estimulan inclusive el Estado federal, no solamente como un programa personal o individual el Ejecutivo, sino por una situación de causa y necesidad social. Es decir, que tenemos como una olla presto, ¿verdad?, que está subiendo en su intensidad y que en un momento dado, si llegamos a ciertas temperaturas, va a estallar. Y entonces esos son paliativos, pero en sí no nos resuelven nada, ¿verdad? No nos resuelve realmente la base fundamental, que es las necesidades, ¿verdad? Y esa marginación que día con día está aumentando. Entonces necesitamos hacer proyectos, ¿verdad?, que unifiquen y que den oportunidad no solamente de entregarles, ¿verdad?, el pescado, sino enseñarlos a pescar. Y creo que ahí está el factor fundamental de una política que pudiera no dar becas nada más por no hacer nada, sino becas para que tú aprendas una situación, un oficio, un trabajo, y que de ahí, después de un lapso, tengas oportunidad de ocuparte individualmente en una actividad productiva y útil para la sociedad. Bueno, Cristi, y es que también hay un tema ahí interesante. No obstante, lo que comenta el licenciado es cierto en el tema de la intervención del Estado. Por otra parte, estos centros privados son multidisciplinarios. Estamos integrados con la participación de psicólogos, de trabajadoras sociales, en donde nosotros podemos dar elementos de empoderamiento, ¿sí? Yo lo primero que diría a quien nos esté escuchando, no se sienta en un callejón sin salida. Sienta la posibilidad de pedir ayuda. Busque estas instancias, estos centros de mediación pueden ser esos espacios de diálogo para dar estas opciones, porque cuando tenemos cierto tipo de problemas sentimos que no hay otra alternativa. Entonces, si tú tienes un asunto de una persona que puede decir, bueno, es que tiene discapacidad y no encuentro cómo pudiéramos manejar, bueno, yo ahí quisiera mencionar, ya ahorita hay programas incluyentes, incluso hay personas que teniendo ciertas discapacidades pueden incorporarse de acuerdo a su situación particular a diversos tipos de trabajo, ¿sí? Entonces, el tema es buscar estos apoyos, estas redes que se generan a través de los centros privados de métodos alternos y de esa manera ayudarlos con el tema de empoderamiento, de diálogo y de búsqueda de alternativas. Muy bien, pues con esto nos vamos a ir a nuestro último corte. No se despeguen porque seguimos en Zona de Servicio. Desde temprano. Un comentario que sí me parece muy pertinente y muy adecuado para lo que estamos hablando sobre la justicia social y el acceso a la misma. Dice, cuando una persona no tiene satisfechas las necesidades básicas de alimentación, techo y cobijo, no es capaz de pensar. Ahí te pediría tu opinión, Alejandra, sobre pues lo que comentábamos hace rato, ¿no? Cómo el hecho de no tener el acceso a estos derechos humanos básicos nos puede afectar. Claro, porque mira, Cristi, alguien inmerso en la ansiedad, en el estrés, es imposible pensar decisiones idóneas, ¿no? Y no va a haber no va a alcanzar a ver las posibles soluciones. Entonces, precisamente acercándose a los centros de mediación, donde hay trabajo interdisciplinario, vemos cómo los van orientando, se va guiando la persona de que, por ejemplo, no sé, así haya firmado un contrato y no es bien tratado con respeto, no es valorado, se le puede orientar que si renuncia, pues hay alternativas, ¿no? O sea, no precisamente es de que la angustia de, pero es que firmé un contrato y me están amenazando que no, yo me comprometí a esto. Entonces, como bien lo dice, ¿no? En el estrés nadie va a pensar, es el robo de la amígdala, ¿no? O sea, de que te bloqueas y ya no piensas, ¿no? Entonces, se va haciendo otro problema más grande porque se van callando y no son ni felices en su trabajo ni felices en el hogar, porque el estrés se lo lleva a casa, ¿no? Entonces, el hecho pues de que expresen
sus necesidades, qué les gustaría hacer, porque es bien comprobado que es importante en la vida hacer lo que te gusta. O sea, no nada más vivir trabajando y no hay un momento de una convivencia sana en la familia, ¿no? Entonces, ¿el dinero de qué sirve? O sea, Y creo que todo esto viene siendo como una bola de nieve, ¿no? Si tus papás no tienen un buen empleo, a lo mejor no te pueden dar una buena educación, y entonces esto va generando generaciones ahora sí, claro. que siguen en este mismo patrón, ¿no? En donde no alcanzamos a tener todos nuestros derechos cubiertos. Ahí, bueno, hablábamos de diferentes casos de lo que funciona la justicia alternativa, estos medios alternos a través del diálogo, que es lo que pues buscamos priorizar aquí, la solución a lo que ya existe. ¿Cómo? Digo, es muy difícil pedir ayuda, lo hemos hablado aquí en otros momentos, pero a veces también el desconocimiento nos dice, tengo este problema, pero no sé si los medios alternos es el diálogo, ¿no? Sean el camino, ¿verdad? Porque también es eso, o sea, uno se siente en medio de una situación en la que no encuentra salida. Y si me lo permites, Cristi, yo sí quisiera darles un número directamente, porque es como una llamada, como cuando marcas al 911, ¿no? El 33 19 70 30 49, 33 19 70 30 49. ¿Por qué? Porque mire, cuando se sienta una situación de conflicto, que es básicamente el punto de partida de los métodos alternos, y es cuando empezamos a tener esos encuentros de decir uno, a ver, yo veo que no alcanza el dinero en la casa, quiero trabajar, y hablo con mi marido y me dice, no, es que tú dedícate a los niños, ¿cómo te vas a salir? Tú no puedes estar fuera de casa, a ver. En ese momento ya empieza a haber un conflicto. Los conflictos pueden ser desde internos y cuando empezamos con las personas que convivimos, interpersonales. Y ahí, por supuesto que es procedente un método alterno, porque llamas a la persona a la mesa y a la sala de mediación y es válido que tú digas, mira, yo sé que tenemos la responsabilidad de la crianza de los niños, pero puedo conseguir un trabajo de medio tiempo para que eso nos dé la posibilidad de tener una mejor economía y en beneficio de nuestra familia. Y eso es lo que también nosotros propiciamos en los métodos alternos, cambiar las perspectivas para que haya otro punto de vista y veamos los beneficios que a veces no vemos porque estamos en nuestra postura que no se mueve, ¿verdad? Por ejemplo. Y que muchas veces, o sea, la mayoría de las veces una mamá estable, pues los hijos van a estar también de manera estable, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, lo que mencionaba la doctora, ya no nada más es un problema económico, ahora también viene un problema familiar, ¿no? Donde pueden llegar a acuerdos de a lo mejor trabajar el mínimo de horas para no desatender a los niños y luego ya, no sé, intercambian los turnos, ahora se quedan contigo, o sea, puede haber muchas opciones. Fíjate, Cristi, que en alguna ocasión tuvimos la responsabilidad de ser titulares jefes del área de Centros de Cultura y Adiestramiento en el Ayuntamiento de Guadalajara. Y ahí nos percatamos de que lo que es academias municipales eran prácticamente laboratorios donde las amas de casa que no tenían prácticamente estudios y tenían muchas necesidades, iban de 7 a 9 de la noche a estudiar, ya sea, ¿verdad?, costura, ¿verdad? Dice luego enfermería, auxiliar de enfermería y otros más adiestramientos, y todas ellas obtenían la oportunidad de ingresos extras y muchas de ellas sin abandonar el hogar, ¿sí? Y eso también, cuando me preguntaban cuál era el área más importante del Ayuntamiento de Guadalajara, yo decía las academias municipales, porque les dan la oportunidad a todas esas mujeres que no tuvieron ni siquiera, muchas de ellas, la culminación de sus primarias, les damos oportunidad de un oficio, un trabajo desde su propio hogar que les acarreaba ingresos extras para enfrentar ahora sí las necesidades de la familia. Y creo que también hay que tener en cuenta todo ese tipo de, ahora sí que de aprendizaje o capacitación informal que puede brindarnos también soluciones
colaterales para hacer frente a este momento, ¿verdad? Que con toda seguridad para algunas familias es angustioso, para otros hombres, ¿verdad? Es prácticamente una tortura, la exigencia, ¿verdad? De bocas que requieren alimentación y que tienen que sufragar la situación del hambre y que muchas veces no se tiene la situación de los recursos. ¿Qué camino le dejan a esos individuos? Si no es otro que la situación de la violencia y de actividades delictuosas que muchas veces agravan la situación social. Sí, y yo cerraría nada más diciendo, aprovechemos ahorita los elementos tecnológicos, hay cursos en internet que podemos tomar para prepararnos. Hay que tomar en cuenta que ahorita la realidad sí la podemos cambiar nosotros utilizando estas nuevas tecnologías. Bueno, pues nosotros ya nos queda prácticamente 1.5 minutos más o menos. Acá nos dice de nueva cuenta Alejandro, educación y formación son conceptos distintos, hace falta mucha educación, esta no necesariamente viene de la formación. Hay tiranos muy bien formados que lideran organizaciones, hace falta educación. Así es, pero también esto viene desde una desigualdad, la falta de acceso a la educación y a las actividades. Bueno, ya nos queda un minutito, cerramos este tema hablando sobre el Día Mundial de la Justicia Social que se celebró hace 3 días, el 20 de febrero, que nos recuerda de que todos tenemos derechos humanos, que tenemos derecho a estar libres, a elegir el empleo, sobre todo a los derechos básicos, comida, techo, etcétera. Gracias, abogada Clarisa, licenciado Fernando, psicóloga Alejandra. Gracias, Cristi. No sé si quieran cerrar con algo muy muy breve. Yo reitero, para poder acabar con esa brecha de desigualdad, nosotros también tomemos la parte que nos toca, utilicemos esas tecnologías para prepararnos y busquemos ayuda cuando consideremos que es necesario. Ahí están los métodos alternos. Nos escuchemos la siguiente semana. Esto es Zona de Servicio. Yo me despido, soy Cristina Arana. Gracias a Rocío en la producción, a Mino en los controles. Y quédense porque ya viene la segunda emisión de Zona 3.